A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué tienen en común el primer presidente de Estados Unidos y el hombre cuyo sueño era unir a toda Sudamérica? Suenan como dos mundos aparte, ¿no? Totalmente. Pero los materiales que tenemos hoy, que son unas transcripciones fascinantes de una clase de español, nos proponen un cara a cara entre ellos. Y la misión aquí es como doble. Por un lado, sí, vamos a explorar la vida de estas dos figuras, Simón Bolívar y George Washington. Dos gigantes. Pero por otro, y esto es lo interesante de estas fuentes, vamos a ver cómo se usa su historia como una herramienta para dominar las sutilezas del español. O sea, no es la típica clase de historia de memorizar fechas. Para nada. Se trata de aprender a narrar, a contar una historia compleja con todos sus matices. Me gusta. Es como resolver un enigma histórico mientras aprendo un idioma. Los apuntes nos plantean un rompecabezas. Tenemos a dos líderes, ambos de familias de élite, ambos luchando por la independencia. Uno construye una nación que, perdura. Y el sueño del otro se desmorona. Exacto. El misterio que vamos a desempacar hoy es ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Precisamente. Y para entender a Bolívar, primero hay que entender al hombre. Los materiales de la clase arrancan con sus datos más crudos. A ver, Nació en Caracas, Venezuela, en 1783, en una familia, acomodada, criollos con ascendencia española. o sea, en cuna de oro. Totalmente. Y el primer dato que impacta, murió muy joven, a los 47 años en Santa Marta, Colombia, en 1830. ¿47 años? Es increíble. Pensar en todo lo que logró en tan poco tiempo es abrumador. Pero fíjate en su origen, ser de una familia rica, con raíces españolas. Suena una contradicción andante para un libertador. Es que lo es. Es como usar las herramientas del amo para derrumbar su propia casa. Claro. Esa es la gran paradoja. Su estatus le dio acceso a una educación, a viajes, cosas impensables para la mayoría. Viajó a Europa, vio otro mundo. Exacto. Y usó esos privilegios que le daba el sistema colonial para después convertirse en su peor enemigo. Pero antes de todo eso, su carácter se forjó en la tragedia. Sí, esto es algo que las notas de la clase detallan muy bien. Es muy personal. Pierde a su padre a los 3 años. A su madre a los 9, Queda huérfano y heredero de una fortuna siendo un niño. Y luego a los 16 se casa con María Teresa Rodríguez del Toro. de quien dicen que estaba perdidamente enamorado. Y ella muere, menos de un año después, de fiebre amarilla. ¿Cómo no te va a marcar algo así? Es que es fundamental para entenderlo. Los materiales sugieren que esas pérdidas no solo lo endurecieron, Le quitaron todo. le quitaron los anclajes. Sin padres, sin esposa, su único proyecto de vida pasó a ser la independencia. Y aquí, el idioma se vuelve una herramienta de análisis. ¿Cómo así? Fíjate, para un estudiante de español es clave diferenciar. Decimos, Bolívar perdió a su esposa. Pretérito, es un hecho. ¡Pum! Un golpe seco, un antes y un después. Exacto. Pero para describir el contexto, su estado emocional, usaríamos el imperfecto. Diríamos, Bolívar era un hombre que sentía un profundo vacío. Ah, claro. O, mientras sufría estas pérdidas, su carácter se iba forjando. El imperfecto te pinta el fondo, la atmósfera. Entiendo. Uno es la foto del evento y el otro es como la película de su vida en ese momento. Justo así. Dominar eso es pasar de listar hechos a contar una historia humana. Y esa historia lo lleva a Europa, que es donde parece que todo cambia. Los apuntes mencionan a su tutor, Simón Rodríguez, como una figura clave. Fundamental. Y luego sus estudios en Salamanca. Pero, ¿qué aprendió ahí que fue tan incendiario? Fue pura dinamita filosófica. Lo que Bolívar absorbió en Europa fueron las ideas de la Ilustración. Ok. Pensemos en el contexto. Él venía de una sociedad colonial, rígida, donde el poder venía de Dios y del rey. Y de repente se topa con ideas que dicen no. ¿Qué dicen otra cosa? Que el poder reside en la razón, en el pueblo. Que la libertad, la igualdad, la búsqueda de la felicidad son derechos aquí, en la tierra. No una promesa para el más allá, Es un cambio de sistema operativo total. es un quiebre absoluto. Por eso esas ideas eran tan potentes. No proponían una reforma, proponían demoler el sistema, Una revolución ideológica. que inevitablemente se tenía que convertir en militar. Y aquí los materiales de la clase nos dan otra herramienta lingüística, el condicional.
Ah, para jugar al ¿qué hubiera pasado? Sí. Justamente. La pregunta que se plantea es, si Bolívar no hubiera viajado a Europa, si no se hubiera expuesto a estas ideas, ¿Qué habría sido de él? ¿habría desarrollado la misma visión para América Latina? ¿O quizás habría sido solo otro rico cuidando sus haciendas? ¿Cómo sería la historia? Es un ejercicio mental fascinante. Y nos permite meternos en la cabeza de los personajes históricos y analizar sus decisiones. Y hablando de visiones, aquí es donde la comparación con George Washington, que sale varias veces en las transcripciones, se pone muy buena. Muy reveladora. Y hay un dato en las fuentes que, te juro, me voló la cabeza. A ver, Cuando se habla de Washington, uno se imagina al granjero humilde, ¿no? Que deja el arado para salvar a la patria. sí, es la imagen clásica. Bueno, los apuntes dicen que al morir en 1799, su patrimonio equivalía al de un multimillonario como Bill Gates hoy en día. Un momento. ¿En serio? ¿Washington era el Bill Gates de su época? Básicamente, Pero eso cambia radicalmente la perspectiva. Entonces, el punto de partida real es que eran dos hombres de élite, dos millonarios, liderando revoluciones. es el punto de partida. Ambos de la clase terrateniente, ambos sintiéndose agraviados por la metrópoli. Washington por los impuestos británicos, el famoso no más impuestos sin representación. Exacto. Su lucha era, en cierto modo, una guerra civil. El objetivo era crear una nación independiente, pero en un territorio más o menos homogéneo. Y el proyecto de Bolívar era otra cosa, mucho más ambicioso. O delirante, según se vea. Sí, un poco. Era de una escala continental. Él no soñaba solo con Venezuela, soñaba con la Gran Colombia, Una superfederación. que abarcaría lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y que sería el núcleo para unir a toda la América hispana. Una especie de Estados Unidos del Sur. Un contrapeso al poder del norte. Exacto. Pero a ver, si los dos proyectos partieron de una base similar, con líderes de élite, con un anhelo de independencia, ¿por qué uno tuvo éxito y el otro fracasó? Bueno, si conectamos las piezas, vemos varios factores. El proyecto de Washington, aunque revolucionario, era más pragmático. Más acotado. Las 13 colonias tenían más en común entre sí. Sin embargo, el proyecto de Bolívar se enfrentaba a una geografía brutal A regionalismos feroces. y a otros caudillos que no querían ceder su poder. A pesar de sus victorias, nunca logró la cohesión política. Y ahí, para un estudiante de B2, el uso de conectores como sin embargo, a pesar de, por otro lado, es crucial. Claro, te permite construir un argumento. No es solo decir, pasó esto y luego esto otro. Es esto pasó, pero a causa de esto el resultado fue diferente. Muestra contraste, causa y consecuencia. Y para entender la magnitud de lo que Bolívar intentó, hay que ver el mapa de sus campañas. Las fuentes lo resumen en una cronología que te deja sin aliento. No fue una guerra, fue una campaña de casi 20 años. No es solo una lista de batallas. Mencionan la batalla de Boyacá en 1819 que libera a Colombia. Pero no para ahí. No, sigue. 2 años después, en 1821, está en Carabobo liberando Venezuela. Al año siguiente, 1822, en Pichincha, para Ecuador. Y sigue hacia el sur. Hasta Ayacucho, en 1824, que sella la independencia de Perú y de la recién creada Bolivia, que claro, lleva su nombre. Es una cascada. Una campaña militar de miles de kilómetros, cruzando los Andes en condiciones inhumanas. La voluntad para mantener eso durante 2 décadas es casi sobrehumano. Y en medio de todo eso, impulsó algo que las fuentes destacan mucho: la abolición de la esclavitud. Fue una de sus grandes obsesiones. Un principio que aplicó en cada territorio que liberó. Mucho antes que en Estados Unidos, por cierto. Lo cual nos lleva a la parte más compleja de su legado, porque los apuntes también señalan la polémica. ¿Ah, sí? Mientras en Venezuela es el padre de la patria, el héroe máximo, en otros lugares como Perú, la visión es muy distinta. Allí lo vieron como un dictador. ¿Cómo se concilian esas dos caras del mismo hombre? Es que esa es la riqueza del personaje. No se pueden conciliar. Para ganar la guerra en Perú, que era muy dura, Bolívar asumió poderes dictatoriales. Impuso su autoridad. Disolvió el Congreso. Sí. Desde su punto de vista era necesario. Para las élites peruanas era un extranjero imponiendo su voluntad. Y ambas cosas pueden ser ciertas. Y volvemos al lenguaje.
a cómo contamos esta historia con todos sus grises. Exacto. El círculo se cierra. Podemos decir, Bolívar fue presidente de la Gran Colombia y fue dictador del Perú. Usamos pretérito. Porque son cargos que tuvieron un principio y un fin, hechos. Hechos en su biografía. Pero para hablar de sus ideales, de lo que lo movía, diríamos, Bolívar creía en la unidad de América y soñaba con un continente libre. Ahí usamos imperfecto. Describe sus convicciones, un estado mental que mantuvo en el tiempo. Precisamente, manejar esos dos tiempos es lo que permite pintar el retrato completo, con sus acciones y sus motivaciones, sus luces y sus sombras. Entonces, volviendo al rompecabezas inicial, los materiales nos pintan un Bolívar complejo, moldeado por la tragedia, impulsado por ideales radicales, con una ambición casi mesiánica. Y su comparación con Washington revela que no hay una sola fórmula para la libertad. Un proyecto más pragmático triunfó, donde un sueño grandioso fracasó. El sueño de la Gran Colombia se disolvió antes de su muerte. Sí, murió sintiendo que había arado en el mar, desilusionado en el exilio. Y desde la perspectiva del aprendizaje, esto nos recuerda que la historia es una narración. Y contarla bien depende de las herramientas que uses. Exacto. Entender la diferencia entre pretérito e imperfecto, cuando algo ocurrió y cuando algo era de cierta manera, es lo que separa una crónica aburrida de un relato que cobra vida. No es solo gramática, es la clave para entender el pasado. Para terminar, uno de los apuntes menciona un dato curioso, casi novelesco: la existencia de un descendiente directo de Simón Bolívar. Por línea colateral, sí. Que ha documentado todo su linaje. Y esto nos deja con una reflexión final. Si esta persona pudiera sentarse a hablar con su antepasado hoy, ¿qué le preguntaría sobre su sueño de la Gran Colombia al ver la realidad fragmentada de América Latina? Y quizás más importante, ¿qué le respondería el libertador?